por eso en me el salí. mundo hispánico. ¿Ves? Entonces era muy importante, era súper importante. A continuación, procederemos a iniciar Pero estuvo con la segunda precioso el parte programa, la de la verdad, muy bueno. ponencia. el desastre del diluvio universal, Babel, Sodoma y otros tantos fracasos de los intentos de la humanidad de organizarse contra Dios, culminando en el ejemplo de Estado absoluto que se vuelve totalitario ocurrido en Egipto bajo la tiranía del faraón. En ese momento habíamos llegado a la parte final de ese proceso de 10 puntos que explicamos cuidadosamente con la aparición de Moisés. Y de ahí recomenzamos ahora. Una nueva etapa, el tiempo de la ley y los profetas. Se podría decir que el tiempo anterior era el de Dios en la naturaleza. Ahora la manifestación de Dios está en la revelación. Moisés codifica toda la tradición oral anterior en los 11 primeros capítulos de la Biblia y luego desarrolla los 5 primeros libros de la Biblia, fundando una nueva etapa. Y la otra gran elemento es la ley, ¿no es cierto? La ley y los profetas. Esto inicia una marcha hacia la plenitud de los tiempos, donde Dios no se encarnará ya en la palabra humana de los profetas. La palabra de Dios está y de algún modo anticipa la encarnación, sino en el mismo cuerpo de la Santísima Virgen, ingresando en el mundo, recuperando el mundo y el mundo del hombre que había sido arrancado por el pecado de Adán y Eva y la tentación del diablo. Esto es ya como una marcha hacia la plenitud. Veamos sus principales pasos. Acá está la alusión a los profetas. Este icono muestra las principales profecías. Nosotros aludimos en forma general a eso, ¿no es cierto? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo damos por conocido. También hubo sus problemas. Si bien habían visto todos los milagros que había producido Dios para sacarlos de la esclavitud y la actitud fundamental que hay que tener con una sociedad totalmente secularizada y dominada por la idolatría de la política sobre todo, el pueblo cae otra vez en la idolatría con la adoración del becerro de oro. Y además añoraba las ollas repletas de Egipto. Era una esclavitud, pero era una esclavitud satisfecha de hormigueros repletos. Entonces esta es la principal actitud que hay que tomar respecto de estas tentaciones terrestres. El éxodo, ¿no? No echar raíces en eso. Sobre todo cuando nos piden a cambio de la abundancia y de la prosperidad, un pequeño sacrificio que es entregar a los hijos. Esa era la propuesta del gobierno mundial
de esa época para poder gozar de los beneficios de una olla repleta. A ver qué pasa. Simultáneamente, en esa marcha a la plenitud, se empieza a actuar también, o viene actuando, otro personaje histórico, que son los fenicios, que llevarán el primer paso hacia la unión de la comunidad humana, que es la integración económica. Los fenicios integran económicamente el mundo sin recurrir a la guerra de exterminio y al dominio de una nación por otra. Entran en forma colaborativa con cada pueblo y extienden esta red que unirá toda la cuenca del Mediterráneo y se proyectará a otros lugares del mundo, en el norte hasta Inglaterra y el mar Báltico, y a África, ¿no? Y en algunos casos también hay algunas pruebas de haber llegado a América. Los fenicios traen grandes aportes a la civilización. Vemos tres principales focos de la civilización. Se suele hablar de dos: de la costa del Líbano y Tiro, que es la que inicia todas las ciudades fenicias muy importantes, pero la que inicia la expansión es Tiro, 1000 años antes de Cristo, un poco más. Luego Cartago, que domina todo el occidente cuando Tiro cae. Y finalmente Cádiz, que sobrevivió y se incorporó al Imperio Romano como las otras ciudades fenicias del Líbano, la principal del período romano fue Beirut, donde hubo una escuela muy importante de derecho, y de Heliópolis salieron 5 emperadores severos que fueron ahí. Así que el peso siguió existiendo y la red comercial siguió existiendo. Acá estamos uno de los principales aportes, que son el alfabeto de Ugarit, ¿no es cierto? Y ahí se comparan las letras cuneiformes de Ugarit, el alfabeto latino, el árabe, ¿no? Pero también el griego venía de ahí. El latino viene del griego. La A es alfa. Y fue primero a Cumas y después a Romas. Llegó el alfabeto. Bueno, el alfabeto representa algo muy importante en la humanidad: el alfabeto fonético. El alfabeto jeroglífico y demótico, dos versiones anteriores, o escrituras más que alfabetos. El alfabeto es el fenicio, el original. Pero la escritura existía desde antes. Eran jeroglíficos, por ejemplo. Y representaban cada jeroglífico una cosa o una idea. El pueblo, más o menos ilustrado, podría manejar los 1000 esenciales jeroglíficos. Por ejemplo, vaca dibujaban una vaca, o una A, que es la cabeza de una vaca invertida, Aleph, el buey, ¿no? La O era un ojo, Ojin. La M era el agua, Muam. Entonces había una idea para cada jeroglífico. Este invento fenicio, con 22 letras que representan a los fonemas y no a las ideas, formar todas las palabras, es realmente extraordinario y hace entrar al mundo en el uso de razón. Y también entra la humanidad en la época histórica, que ya había comenzado a entrar con la escritura jeroglífica, pero la historia es hasta 5000 años antes de Cristo. Luego hay prehistoria, porque no hay documentación escrita. Este avance en la escritura indica un paso hacia la plenitud también. Ahí está Cadmos, viaja a Europa
que todavía no tenía ciudades. La primera ciudad de Europa la construyen los fenicios, se llama Cádiz. Viaja a Tebas porque habían raptado a su hermana. Eran los dos hijos del rey de Tiro, Cadmos y Europa. Europa raptada va a dar el nombre a todo el continente. Y ahí enseña generosamente, para que lo ayuden a recuperar a su hermana, el alfabeto a los tebanos. Ahí empieza la difusión. Este es otro ejemplo encontrado en Brasil, la piedra de Pariba, donde se ve la inscripción de arriba, ¿no?, ocurrida en la época de Hiram y el rey Salomón. Una flota que había salido del Mar Rojo había dado vuelta al África, y cuando estaba dando vuelta al África, una tempestad la arroja a América. Eso es lo que dice ahí. Somos hijos de Canaán, de Sidón, la ciudad del rey. Y el comercio nos llevó a esta lejana playa, a una tierra de montaña. Sacrificamos un joven a los dioses y diosas glorificados. Puede decir un sacrificio propiciatorio. No es necesario que sea un joven, pero bueno, esta es la traducción. Es la misma palabra. Molk es sacrificio y Moloch, ¿no?, que pedía sacrificios. Se confunden los términos. Entramos en Esión Geber, en el Mar Rojo, y viajamos con 10 navíos. Permanecimos en el mar juntos durante años, alrededor de la tierra perteneciente a Ham, África. Fuimos separados por una tempestad. Bueno, continúa la narración. Aquí estamos otro de los principales aportes, que es una cierta industrialización, que se dedicaban a cierta industria artesanal muy importante, del vidrio, ¿no?, de la púrpura, y a la venta de cedros del Líbano, que era una madera incorruptible, que representa la cúspide del orden vegetal, simbólicamente, y el faraón le mandaba papiros, y con esos construían lo que se puede llamar el papel de la Biblia. Eso se hacía en la ciudad de Biblos. De ahí viene Biblia, ¿no? Así que esta transformaban materia prima en cosas útiles para la civilización. Acá está el sacrificio de los hijos a Baal Moloch. Los fenicios hicieron un pacto con el rey Salomón. Acá está Salomón en toda su gloria. Y le construyeron un palacio y le construyeron el famoso templo del rey Salomón. Y Salomón los dejó pasar por eso a través del territorio de su reino hasta llegar al Mar Rojo, del Mediterráneo al Mar Rojo. En otro momento habían hecho un primer canal de Suez para el faraón Necao, pero ese lo llenó la arena y quedó perdido en los tiempos, la noticia es. Pero evitaba rodear África. Ahí tenemos el templo de Salomón, en su diagramación, muy parecido a la plataforma de Baalbek, el templo que hay en el actual Líbano, que viene de la época de los romanos, ¿no? Era un templo a Júpiter que hicieron los romanos, y estaba anteriormente uno de Baal. Baal quiere decir el Señor, ¿no? Como si nosotros decimos Dios, Baal, y dioses. Los dioses siempre son, por el politeísmo, falsos. Hay un solo Dios, pero Baal o Bel significa así, el Señor es el Señor único. Pero los Baales son varios: Baal Moloch, Baal Fegor, ¿no?, Baal Cadmón, Baal Zebú o Belzebú, el señor de las moscas.
Y el templo tenía como 3 ámbitos. El atrio de los gentiles, donde podían llegar la gente adicta, pero que no era del pueblo judío. Y después estaba el Santa, el lugar santo, y por último el Santa Santorum, que indican las 3 etapas de la mística, ¿no? La ascética, la etapa purgativa, la etapa iluminativa y la etapa unitiva, donde estaba la presencia de Dios. Pero este demonio, que es el demonio Asmodeo, tienta al rey Salomón en toda su gloria. Ahí está cuando lo tienta. Y Salomón, que era socio en esa red comercial con los fenicios, de ahí venía toda la riqueza, con su sabiduría, había traído, haciendo alianzas con todos los pueblos, una princesa de cada pueblo, como era en ese momento, tenía un harén de 1000 personas. Más bien eran rehenes, no era tanta la capacidad como la imaginación de Hollywood, ¿no? Con los harenes. Pero de todas formas, las más poderosos, sí, eran esposas, y él, aplicando la virtud de la tolerancia malentendida, les permitía que vengan con sus ídolos. Entonces, los más terribles fueron los que trajo la hija del faraón con la magia negra. Ese fue el culminante, era el más poderoso de todos, el faraón, y ahora conseguían emparentarse, pero introducían esto en el templo. Entonces acá está el templo adentro, donde está el candelabro, el arca de la alianza, etc. Era el lugar de la presencia divina, que no estaba dentro del arca, Dios, sino sobre el arca. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, un poco de maná, ¿no? La vara de Moisés, las reliquias principales del pueblo judío. Sexto fracaso, entonces, la partición del reino. Sí, queriendo lograr la unión sin Dios, que es el elemento de la unión, ¿no? O dándole la misma importancia, no tendréis otros dioses delante de mí, se parte el reino entre el reino de Israel al norte y el de Judá al sur. 10 tribus se van al norte y se divide el reino entre Roboam y Jeroboam, los descendientes de Salomón. Acá está quien realmente derrota al demonio Asmodeo, y es uno de los deportados, Tobías, ¿no? Que fue llevado a Nínive con las 10 tribus perdidas. Recuerdan la historia, el padre queda ciego como una prueba de Dios, y él tiene que ir a cobrar una deuda y también a visitar a unos parientes. La parienta era Sara, que había perdido ya 6 maridos que habían muerto el día de la boda. Entonces el ángel lo acompaña en el camino. Se dará a conocer después, Rafael. El ángel Rafael ayuda a Tobías a pescar. Chico, porque estos problemas que tenemos, si uno no los enfrenta, se vuelven más grandes. Y si los enfrenta, se achican los problemas. Entonces ese pez que se lo iba a devorar, ahí está más chico. Y finalmente, ¿saben cómo termina el cuento? Con un viaje de ingreso y de regreso, ¿no? Se casa él con Sara,
hacen un exorcismo, como les había dicho el ángel, y el ángel luego encadena al demonio Asmodeo en el desierto de Egipto. Dice. Era el demonio que destruía las familias. También tiene su sentido escatológico, ¿no? Hay una boda con una fiesta que dura 7 días, y ahí tenemos un septenario. Y es uno de los reflejos de los septenarios del Apocalipsis, cuyo punto culminante es la boda del Cordero. Este viaje de ida y vuelta a Nínive, donde el ángel también actúa del perro, usando de herramienta el perro, que lo acompaña todo el viaje a Tobías, los venía siguiendo, y cuando ya vuelven se adelanta, y la madre, que estaba muy afligida de Tobías, al ver que vuelve el perrito, se da cuenta que va a volver su hijo. Es interesante para ver esta simbología. Hay otro viaje después, que es el de los herederos de Tobías que vuelven a la tierra de sus antepasados, en el norte de Israel, o en la Alta Galilea, como quieran denominar. ¿Por qué se destaca Tobías? Porque era el único del clan de Neftalí que se había negado a adorar a Baal Moloch, al becerro de oro. Y por eso Dios lo premia con esto. Entonces fijémonos que ya se están poniendo todas las cuestiones en oposición. Él iba al templo, cuando toda la tribu iba a lo de Baal, él iba al templo de Dios. Seguía yendo ahí, no había abandonado. Y no obstante, a pesar de que él estaba preso en Nínive con todos los demás, se hace muy grato al rey de los asirios y le permitía totalmente la libertad y el comercio, por eso se hace rico. Y no dejó de hacer las 7 obras de misericordia, sobre todo enterrar a los muertos y ayudar, bueno, las 7 obras, dar de comer al hambriento, ¿no? Dar de beber al sediento, y consolar al triste, las espirituales. Eso es lo que hacía cuando tenía posibilidades de hacerlo, y cuando no, también. Muy bien. Yo quería ponerlo, ¿no? Porque él fue el que permite la restauración de la familia, y la vuelta de la apostasía. Así que tiene un gran contenido escatológico, y el Papa Juan Pablo II le da mucha importancia al texto de Juan Pablo II, le dedica 2 homilías muy importantes al texto de Tobías, que nos dicen varias claves también. Llega el turno de la cabeza de oro, ¿no? Que es Babilonia, y la hora de los magos. La magia venía de Caldea. Eran estudios regulares de 3 o 4 años. Y los hace el profeta Daniel. En el libro de Daniel pasamos del arcángel Rafael de Nínive ahora al profeta Daniel y al arcángel Gabriel en Babilonia. Daniel estudió ahí en los magos. ¿Y cómo era el egreso? Era algo tan importante, y además, como ellos eran príncipes, Daniel y sus 2 amigos, Daniel en caldeo se dice Baltasar, el que les tenía que tomar el examen final para aprobar era Nabucodonosor, rey de Babilonia. El propio rey, que era el gran mago. Y aprueban, salen los mejores. Entonces, adivinan ellos, todos los demás adivinos fracasan, el sueño famoso de Nabucodonosor, que nos va a marcar desde ahora el tiempo de las naciones. Este sueño
como recordamos, era que el rey había soñado con una estatua gigante, la imagen, ¿no?, del poder temporal, de la potencia secularis, que tenía una cabeza de oro, un pecho y brazos de plata, unas caderas de bronce, unas piernas de hierro y unos pies de hierro y barro. Luego se desprendía una piedra pequeña de la montaña y chocaba la estatua y se derrumbaba todo. Él llama a todos los adivinos oficiales y magos y no saben explicar. Pero el rey les pone una trampa, porque él era el mago supremo. Y además la revelación la recibe el rey. Lo llamaba a interpretar su sueño. Pero Dios le comunica su deseo al rey, como le había comunicado al faraón. Esto es interesante. Y nos da la función de recibir la profecía, pero también la función de interpretarla. Con malicia el rey les dice: ¿ustedes son adivinos? Sí, los vengo a consultar sobre el sueño. Bueno, cuéntenos el sueño. No, si son adivinos, adivinen cuál es mi sueño. No pudieron. Y Daniel le dice, le cuenta ahí el sueño, que el rey queda admirado. Este tiene una comunicación con Dios como yo, soy el gran mago, o más, porque él lo sabe interpretar. Y entonces Daniel le da la interpretación que di. Y Nabucodonosor muy contento porque era la cabeza de oro. Aquí estamos entonces en este primero de los grandes imperios de la estatua, que es el imperio babilónico. A partir de ahí son lo que los griegos serían para el resto del mundo, pero el primer gran imperio es el babilónico en este sentido, y su lengua, el caldeo o el arameo, es la lengua oficial de todo el mundo, aún bajo el imperio siguiente, que es el imperio persa. Los persas hablaban entre ellos en persa, pero usaban para su gigantesco imperio la lengua aramea. Eran las tres lenguas universales: el arameo, el griego y el latín, que indican tres imperios. Y él, por supuesto, quiere reconstruir el paraíso. Y son los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era una torre de Babel también, pero hecha jardines. Y estas son las figuras principales de Babilonia, que estaban en Ishtar, y que ve Ezequiel también, está en la visión de Ezequiel, y que interpreta San Jerónimo. Son los 4 vivientes que están en la visión de Ezequiel en torno a Dios, que son el hombre alado, el toro alado, el león alado y el águila, que atribuye el cristianismo en el Nuevo Testamento a el hombre alado a San Mateo, el león alado a San Marcos, el toro a San Lucas y el águila a San Juan. Pero que significan: el hombre alado, la encarnación; el toro alado, la pasión, porque es el animal de sacrificio; el león, la resurrección, porque es victoria, es el símbolo solar; y el águila, la ascensión. Pero aquí vemos que ellos, en lugar de recibir eso, sacan lo que les molesta. Queda el águila y el león mezclado, que se llama grifo o glifo. Y es malo. Es el símbolo del más poderoso de la magia de los magos. ¿Y por qué es malo si está hecho con
elementos del otro lugar. Sí, es la verdad parcial. Y lo que evacúan es dos cosas. La encarnación, el hombre alado, la sacan, y la pasión. Es decir, es querer ir a la luz sin pasar por la cruz. Es negar de antemano la pasión. El asalto al cielo por las propias fuerzas, por el conocimiento, por la gnosis, por la magia. Cae Babilonia. El gran río Éufrates sobre el cual estaba construida, o al lado del cual estaba construida, es desviado en una noche, se seca y pasa el ejército de Oriente. Ciro el Grande invade Babilonia, pero gobierna desde Babilonia y de otras ciudades más, como Persépolis, ¿no? Susa, de donde viene el nombre Susana, y entra ahí, pero sigue utilizando la sabiduría de Babilonia y el poder de los magos para controlar ese imperio. Pero permite, ahí está la profecía de Daniel, que los judíos vuelvan a su tierra. Y también permite, sale un decreto que permite la reedificación del tiempo. Y acá hay otro salto cualitativo hacia la plenitud de los tiempos. ¿Cuál es? ¿Qué es el templo? El templo es el lugar consagrado a Dios. Y ahí que se realiza el culto, que es el tiempo dedicado a Dios. ¿Y el tiempo qué es? Es un espacio y un movimiento medido. No podemos medir el tiempo en abstracto. Lo que medimos es un movimiento en el espacio siempre, las agujas del reloj, la arena que cae, la salida y la puesta del sol. Entonces, estando el espacio consagrado, que es el templo, y restablecido el culto, vuelve a correr un tiempo sagrado. Y de ahí viene la profecía de las 70 semanas hasta la venida de Jesucristo, que se cumple exactamente. Profecía de Daniel. Es del imperio persa, ¿no? Vamos avanzando hacia la plenitud de los tiempos, muy bien fundado. Toman del imperio fenicio la flota, los fenicios le dan la flota al imperio, se vuelven colaboradores de él, los judíos también, eran dos países chiquitos que tenían que estar aliados o a Egipto o al gran poder de Oriente, de Babilonia, porque si no los destruían. Buscar uno de dos y tratar de tener cierta autonomía. Pero fracasa la magia ahí. Ahí vemos cómo se cae el grifo. ¿Cómo caíste, lucero de la mañana, tú que estremecías a las naciones? En este caso hago una simple connotación. Esa lucha contra los grandes imperios tiene un libro especial que lo dejamos para otra oportunidad, que es el caso de Judith y Holofernes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que buscar ahí? Tenemos que buscar las expresiones sobre la defensa de la patria que dice Judith. Venía el general Holofernes con 60.000 hombres y elefantes de guerra, y el pueblo de Dios tenía solamente 6.000 soldados dentro de la muralla de Jerusalén. Y sin embargo, la que resuelve el problema, y tenían miedo y querían entregarse, etcétera, y no confiaban en Dios, ella enfrenta el problema y va y le corta la cabeza a Holofernes y se desbanda. ¿No es cierto? Es todo un episodio. Pero lo más interesante de esta fiesta y de este libro son, que los dejo para que los busquen ustedes y los seleccionen, los textos que dicen sobre
el deber de defender a su patria y a su pueblo, ¿no? Que tenemos todos, porque la Biblia no es para la gente de cada tiempo, es para la gente de todos tiempos, es para mí. Yo no tengo que leer diciendo eso es para mí. ¿Eh? La oración es hablar nosotros con Dios, y la Biblia es cuando Dios nos habla. Es la vuelta. Ahí hay un mensaje para cada uno. Y ese del patriotismo uno de los lugares donde se puede buscar es ahí. Viene la plenitud de los tiempos, en la búsqueda del logos. Sigue avanzando hacia la plenitud. Es la hora de Grecia. Muy linda imagen han conseguido. El Partenón, ¿no es cierto?, sobre la Acrópolis. Debajo del Partenón el Areópago, donde se juntaban los sabios de la época y donde predica San Pablo. El resumen de la filosofía griega que hemos visto en el maravilloso cuadro de Rafael Sanzio en la asignatura apostólica. Ahí están en el centro Platón y Aristóteles. Platón, que está en la figura de Leonardo da Vinci, señala al cielo. Aristóteles, que es el retrato de Bramante, señala la tierra. Las ideas no están arriba, están adentro de cada cosa, son la esencia de cada cosa. Y después todos los otros elementos, ¿no? En el primer plano, casi así, reflexionando sobre una piedra, está Heráclito, y ¿quién es en la corte pontificia? Miguel Ángel. Luego está Ptolomeo sosteniendo el mundo, la astronomía, y así están todas las ciencias. Explicando este cuadro se explica toda la filosofía griega. ¿Cómo? Pero esa filosofía no le faltaba mucho. Buscaba el logo, buscaba el sentido, buscaba el verbo, pero no lo hallaba. Y hasta que no lo hallasen, no alcanzaba su plenitud. La plenitud la va a alcanzar en el prólogo del Evangelio de San Juan, cuando saben que en el principio era el verbo. Los judíos esperaban al Mesías y los griegos esperaban al verbo, buscaban el sentido de todo el universo, el logos. Pero son nombres de Dios. No sabían, por ejemplo, si bien Aristóteles, que era la cumbre, había dicho que era un viviente racional, mucho de eso no lo confortaba, veían que faltaba, ¿no? Y Diógenes el cínico entra a las 12 del mediodía con un farol y dice, ¿qué busca ahora si hay luz? ¿Qué buscas con un farol? Un hombre. Como diciendo que había una crisis de humanidad ahí. Y había una crisis, el hombre esperaba a un redentor. ¿Qué es la mujer? Así que esta ciencia, que era la más grande, no encontraba algo satisfactorio respecto del misterio ni de Dios ni del hombre. Tenían que llegar a la cumbre del sentido y eso se lo podía dar la revelación. Ahí tenemos un ideal, el andrógino, que llega a la plenitud sumando los dos sexos. Cábala, brujería. Ahí lo tienen. Y estos demonios están de vuelta. El templo de Artemisa, la diosa Diana de Éfeso, que era primero la virginidad, después se transformó en Astarte, que era una diosa fenicia, y se transformó a la vez en fertilidad y en virginidad. Rara, mezcla monstruosa, queriendo representar lo que es supereminente, a lo cual no llegaban, porque no se alcanzaban a sí mismos, sumando en la horizontalidad. La plenitud se da por la justaposición.
Ahí tenemos, el templo ese fue destruido. Primero fue la Basílica de San Juan, con sus ruinas, porque lo había destruido un terremoto. El emperador Justiniano edificó la Basílica de San Juan Evangelista, el autor del Apocalipsis, ni más ni menos, que estaba ahí en Éfeso, era el arzobispo de Éfeso. Pero antes de eso, cuando era el templo, se salvó esta estatua, la estatua principal. Y ahí vemos la Diana multimamífera con 16 o 18 testículos de toro implantados en el pecho. Un monstruo. El feminismo así también no es un avance, ¿no? Es un retroceso. Y la mujer también se animaliza, no solamente había sátiros y centauros, sino que había... ¿Por qué? Porque el hombre nació para trascender. Está entre dos mundos, es una imagen celeste de Dios, pero también es una imagen terrestre. Y quiere salir de esa ambigüedad, y si no trasciende hacia arriba, trasciende hacia abajo y se animaliza. Entonces tenemos los mixtos, el sátiro, el centauro, la sirena. Aquí está Ulises venciendo a las sirenas, ¿no? A sus soldados, a sus remeros, les ha puesto cera en los oídos para que no escuchen el canto de las sirenas, que lo hagan callar, pero él es la curiosidad y quiere saber. Entonces quiere oír el canto, se hace encadenar al mástil. La medusa también es la imagen de la mujer desaforada, pero esta ha trascendido hacia lo espiritual, pero hacia lo espiritual malo. No solamente se animaliza el hombre, se puede demonizar y se vuelve igual a aquello que contempla, igual a aquello que ama, igual a aquello, ¿no?, con lo que trata. Y al tratar con el diablo, por el efecto del espejo, ¿no?, por la magia del espejo, se transforma en esto. Los héroes ponen orden, ahí es Hércules derrotando a las amazonas y a las arpías y a la hidra, que ya no tiene nada de humano. Ese es Hércules, y del otro lado su amigo que lo ayudaba, Iolao. Y el imperio de Alejandro Magno, que es el que, gracias a el plan de Aristóteles, de dominio del mundo, y la eficacia militar de Alejandro, derrumba el imperio persa y avanza hacia la plenitud en un tercer paso. La organización comercial de los fenicios, el logos, ¿no?, de los griegos. ¿Por qué fracasa? Porque tenían un gran genio cultural. Y entonces, ¿qué integran? Integran uno de los proyectos de Aristóteles, integrar todo el conocimiento. ¿Dónde? En la Biblioteca de Alejandría. ¿Y qué proyectos tenían? Dos: la biblioteca y el museo. La biblioteca era acumular todo el conocimiento, interpretarlo. Para interpretarlo desarrollaron todas las ciencias nuestras, particulares, que tienen nombres griegos: geografía, astronomía, ¿no?, gramática y así, historia, son todos nombres griegos. Pero ellos iban acumulando ahí, traduciendo todas las lenguas para unificar, y lograron una integración muy superior al despotismo de los orientales, porque era una integración cultural donde le daba su lugar a todo. Pero ¿qué le faltaba? Le faltaba el genio romano. Eran la polis griega que se había extendido hacia la acaparación del mundo. Y había un mundo helenístico, pero se fractura en 4 imperios: el de Egipto, ¿no?, de los Ptolomeos, el de Siria,
con capital en Antioquías, de Antíoco Epifanes, todos los antíocos, el de Persia y el de Grecia. Entonces buscan la integración. Esta es el último faraón y la última reina griega, que es Cleopatra. Y busca una alianza con lo que le faltaba también, que era lo espiritual. Pero en el trono de Jerusalén estaba Herodes el Grande, que representaba el milenarismo, las promesas hechas por Dios a los profetas, pero con sentido carnal, que era construir un imperio terrestre. Entonces se produce la alianza entre la gnosis, el asalto al cielo por el conocimiento, y el milenarismo terrestre, la falsificación del mensaje de Dios, de la Escritura. Esto será, ¿no?, a través de los siglos, el materialismo dialéctico. La filosofía metida dentro del materialismo como un espíritu que junta el barro y el fuego y hace la lava ardiente destructiva. Otro intento de la reina era buscar también lo que le faltaba, el ordenamiento jurídico, el genio propio del pueblo romano, que era operar sobre la realidad. Por supuesto que el que domina la cultura termina dominando el derecho y todo. Por eso la capital se trasladó finalmente, como quería Cleopatra, a área griega, y Constantino, ¿no?, estableció en el mundo griego el imperio de Bizancio, y fue una gran decisión, pero 300 años después de que estaba muerta Cleopatra. Haber anticipado eso, de que había que haber una integración cultural y jurídica, le valió la muerte a ella y a Marco Antonio y a Julio César. Termina Cleopatra en un fracaso también. Y César quema la biblioteca de Alejandría por primera vez, sin querer, ¿no? En un combate naval salta una chispa, entra en la biblioteca, los libros resecos, etc., y arden como el papel. Entonces viene el momento de los romanos, que se van a apoyar en los otros, en los proyectos anteriores, y van a resolver el problema que no pudieron resolver los otros, el político y el jurídico. El mundo se organiza económicamente, culturalmente, políticamente, jurídicamente, falta la plenitud espiritual y religiosa. Augusto inaugura el siglo de oro, cierra el templo de la guerra, ¿no?, clausura el templo de Jano y el de Marte, y dice las famosas palabras, totus orbe compositum, todo el mundo está arreglado. Y en el momento que Dios se iba a hacer hombre, lo declaran a Octavio, que así se llamaba, Augusto, que quiere decir Dios. En el momento que Dios, verdadero Dios, Cristo, se hace hombre, el hombre se hace Dios. Está todo el mundo en mi mano, la integración es completa, los griegos tienen su lugar, como son nuestros filósofos y científicos, todos los pueblos tienen su lugar, ¿no? ¿Y cómo damos unidad religiosa a eso? Ahí es donde falla, el culto al emperador. Pero a él lo hacen Augusto después de la muerte. Este es el imperio de Augusto. Todo el mundo conocido, todo el Mediterráneo, que se transforma en el patio interior de la casa, Mare Nostrum. Pero la Sibila, Tiburtina, las Sibilas eran 10. La más importante de todas era la de Babilonia, y se llamaba la Sibila Eritrea, que ahora se llama Eritrea, un país de África, entre Etiopía y Somalia,
pero este era un nombre propio. Como Helena pasó a ser el de los helenos o griegos, pero era un nombre personal. Y en Italia había dos, la Sibila de Cumas y la Sibila Tiburtina. Esa le dice a Augusto la profecía de que de una virgen iba a salir el verdadero príncipe de la paz. Y Augusto ordena que sea venerada en el Capitolio, en el templo de la diosa Juno, eso, que después se llamaría la madre de Roma, Araceli, la Virgen Araceli, ¿no? Que es tapada impíamente por el monumento a Víctor Manuel. Pero cuando los romanos tenían algún problema, miraban a la gran diosa madre, aún en los tiempos paganos, miraban ese templo en la cumbre de la ciudad, ¿no? Y rezaban, mucho más en los tiempos cristianos. Pues ahora lo tapó la política. Pero es lindo de ver, ¿eh? Cuando se viaje a Roma. Y, por supuesto, la profecía completa y espléndidamente tratada desde el punto de vista literario está en la Égloga cuarta de Virgilio, que es la que deberíamos leer acá, pero bueno, cuya mejor traducción castellana la hizo el padre Meyer en un libro que había llegado acá. La hizo en versos en decasílabos, toda la Eneida, y también hizo las traducciones de la Égloga cuarta. El Imperio Romano, en su época de esplendor, se seleccionan siempre 12 césares. Pero, ¿cómo resolvían los paganos el problema religioso? Y lo resuelven con el panteón. Augusto le dice a su ministro, Agripa, y gran consejero y almirante de la flota romana, resuélvame este problema. Y hagamos un templo redondo en lugar que tenga una cabecera. Y pongamos a los dioses de todos ahí. Y llaman a los cristianos y les dicen, pónganlo a Cristo ahí entre el Hermafrodito, Júpiter, ¿no? Isis, Mitra. Y sean buenitos, respeten las ideas de los demás. No tendréis otros dioses delante de mí. Eso no era lo que ellos querían, que era un catolicismo. Eso era un ecumenismo falso hecho por justaposición. Así como los demás no generaban la estructura jurídica adecuada, simplemente justaponían pedazos parciales, le faltaba la integración jurídica, acá faltaba la verdadera integración espiritual. Entonces, con eso llegamos al punto culminante, que es la Navidad, ya anunciada. Pero eso es tema de la futura exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Breide. Entre los presentes, ¿hay alguien que quiera formular alguna pregunta? ¿Qué comentaría usted para el gran faltante que tuvo el Imperio Romano? Y lo que les faltó al final fue la religión. Cuando tuvieron ya la religión católica, ¿por qué no perduró el Imperio Romano si lograron hasta cierto punto tener una adaptación muy importante del catolicismo en el segundo y tercer siglo? O sea, que en ese momento donde ya existía pues ahora sí que el cristianismo, por así decirlo, ¿qué fue lo que detonó que no lo lograra permear lo suficientemente rápido o sólido en la estructura
del Imperio Romano para evitar probablemente su caída? Los romanos habían perdido su fe en los dioses, ya nadie creía. Las filosofías más dominantes eran la estoica y aclimatada en Roma, cierto sincretismo, el pensamiento de Cicerón, que incorporaba lo mejor de lo antiguo, y esas etapas de secularización, ¿no? La culminación de una etapa de secularización es la idolatría de la política. Cuando se desplaza la religión, aún la religión pagana, ¿no?, de su sitio, ¿qué ocupa su lugar? El poder, la política. Entonces, cuando ya no creían ningún dios, hicieron dios al emperador. Eso es la idolatría política, que es el pecado nuestro, ahora también, ¿no? Y se repite en varias civilizaciones y en varias historias. También en la época del faraón, ¿no? Que lo corregiría Cristo, pero es esto. ¿Cómo rezaba el pueblo, según recordamos en nuestra reunión anterior? Al faraón le decía, danos pan. Y el faraón les daba pan a cambio de su libertad, como hacen los políticos. ¿Por qué? Porque el hombre de la ciudad espera todo de la política. El hombre del campo mira al cielo, espera todo de Dios. Si hay sequía, le pide que llueva. Entonces Cristo corrige eso, que lo vamos a ver, y dice, el pan nuestro de cada día, primero, no es mío, es nuestro. Y ahí está ya la dimensión familiar, la dimensión social. No es una solución que se hace desde lo individual. Y la da Dios. Entonces ahí se produce el problema siguiente que estamos tratando, ¿no? Ese imperio resiste al cristianismo 10 persecuciones terribles y se salvan no por la fuerza, porque en todas las persecuciones termina ganando absolutamente el Imperio Romano. En la última, la de Diocleciano, que no fue solamente en Roma o en las principales ciudades, sino que fue en todo el imperio, se quemaron todos los primeros evangelios, quedaron en la periferia, siglo IV por ahí, algunos evangelios que eran copia de los primeros, ¿no? Se quemaron las imágenes, ¿no? Por eso en nuestra tradición, en muchas veces las pruebas son del siglo, desde Constantino. Lo anterior había sido casi todo por destruido y se reconstruyó por copias que había. Pero si quería ver el mismo original de San Marcos, ya no estaba. Estaba una copia legítima de San Marcos. Leían las iglesias. Entonces, aún habiendo santos gigantescos, como San Agustín, como San Jerónimo, no pudieron evitar la caída del Imperio Romano. Sí parte, que fue Constantino, se traslada a Oriente y ahí duró el imperio 1000 años más. Duró toda la reconstrucción de la cristiandad en Occidente, ¿no? Duró él como continuidad en Oriente, ahí se dio. Pero tuvieron que pagar el precio de lo anterior. Y justamente el cambio de época se produce con la caída del Imperio Romano de Oriente, 1452, y en 1492 la creación de un nuevo mundo por los reyes católicos. Son las fechas de cambio de época. Así que siguió, en parte. Y las causas del Renacimiento fueron y no la menor, que los sabios del Imperio de Oriente vinieron a Roma. Y ahí se produce el Renacimiento, huyendo de la ocupación otomana, ¿no? En su valor. Así que esas fueron las razones.
Pero esa pregunta tuya, dicha de otra forma, esta es con buena fe, pero dicha con mala fe, fue planteada a San Agustín de esta forma. El Imperio Romano se cae, ¿no? Y se había producido el saqueo de Roma, que era invencible, por culpa de haber abandonado los antiguos dioses. Esto es un castigo de los dioses antiguos, por haber aceptado el cristianismo. Y él responde con la ciudad de Dios. Ahí está la respuesta completa. Es decir, satisfactoriamente esa respuesta se logra leyendo la ciudad de Dios, de San Agustín, que es el primer tratado de teología de la historia y de filosofía de la historia, que interpreta todo, porque es tan importante esa pregunta, porque es el fracaso de la humanidad que venía hacia su plenitud, como una especie de fracaso material, que crea ese género de la teología de la historia, cuya secularización es la filosofía de la historia. Y además es el plano de reconstrucción del mundo de Bizancio y del mundo de Carlomagno. Se basaron en eso. En estas exposiciones que nos ha estado haciendo, veo con toda claridad todas estas etapas de tanto de creación de un imperio, de una modernidad, acaso a la humanidad tras otra. Quisiera que hoy hay una recapitulación de todas ellas, dedicadas, todas en conjunto, en este nuevo orden mundial que se nos presenta como la solución a todos nuestros problemas, y es el gran engaño el gran reseteo al que nos estamos enfrentando. Viendo todas ellas en secuencia, como usted nos ha estado mostrando, podemos nosotros ver algo que todavía falta de lo que nos han presentado como solución. La respuesta la vamos a intentar sobre la base de la consideración de las dos Romas. La Roma eterna del cristianismo y la Roma pagana, ¿no? Que en el Apocalipsis se llama Babilonia la Grande, porque es la última de una serie de reinos que es la organización del mundo sobre la potencia secular, que siempre termina en la idolatría de la política. La Roma cristiana, así como lo sobrenatural salva lo natural y la gracia cura la naturaleza, había aprovechado todo lo que le daba el mundo natural que venía a restaurar. Entonces la filosofía griega la utilizó y la enderezó, y también el genio romano, que se radica en 5 instituciones fundamentales con que se organizan y dividen el mundo romano del mundo de Oriente, el orden romano del orden oriental, que se caracteriza por el despotismo. Esas 5 instituciones son la familia monogámica, la propiedad privada, que es el sustento material de esa familia monogámica, el municipio, que es la polis romana, griega y romana, la civitas romana, la polis griega, ¿no? Y el cabildo hispánico, ese tipo de organización. El ejército romano, ordenador y encausado dentro de la justicia, la fuerza regulada por la justicia.
no la fuerza bestial desencadenada. La operación de la realidad que crea el orden. No cualquier mandato es una orden. Un asaltante que me dice entregue su billetera, me está dando un mandato, pero eso no es una orden, es un desorden eso, porque no lleva a su fin. El orden material lo crea el espíritu romano. Las demás imposiciones fuera del derecho internacional que se hacen en los países poderosos a otros o a los débiles de la mayor debilidad que es la corrupción, eso no es orden. Es una olla a presión que explota siempre. Y por último, la Iglesia romana, que crea un orden ascendiendo, objetivo, moral objetivo, restaura eso, y el auxilio de la fe, y enmarca la acción del político para que no se crea Dios del gobernante. Esa es la verdadera división de poderes entre el César, las que estableció Cristo, dada al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios. Las otras tres funciones, que se llaman poderes, son funciones del único poder. Y no es nuevo eso. Acá funcionaban maravillas antes de la Ilustración. El que se llama poder, que es la función judicial, estaba en las audiencias y en los alcaldes, ¿no? El poder legislativo estaba en los cabildos. Y el poder ejecutivo estaba en los virreyes y gobernadores. Las funciones esas que garantizan una eficiencia del Estado, ese era el aporte de Roma, estaban acá, aquí. Y eso conservaba, era parte de la cristiandad. Eso es lo que se llama el obstáculo. Cuando se ha removido esas 5 instituciones del todo, y el hombre y la mujer están indefensos frente al Estado, sin familia, sin municipio, ¿no? Sin ejército, dándose seguridad como se puede uno a sí mismo, porque el ejército o no puede actuar o está falsificado, ya no defiende. Yo viví, por los años que tengo, una época en que en Hispanoamérica había seguridad, que en nuestros pueblos se dormía con la ventana abierta, ¿no? Que la palabra en el campo, sobre todo, donde estaba la tradición cristiana, valía porque valía. Era una ofensa pedirle a uno que le firme. ¿Acaso mi palabra no vale? Un estrechón de manos. Estaba hecho el acuerdo. Es decir, que nosotros vimos otra humanidad y otra situación. Entonces, el derrumbe total de esas instituciones, sobre todo del gran poder del hombre que se hace en el matrimonio, que es la primera de abajo para arriba, que es la comunicación de la vida. Cuando eso quede confiscado al hombre y a la mujer, y sea un poder del Estado nomás, ahí ya es la abominación de la desolación. Y en el plano espiritual es cuando no se pueda comunicar la gracia por los sacramentos. Eso es lo que nos permite medir el avance real del anticristo, es el control de la natalidad en la física. Y la abolición del sacrificio perpetuo en lo religioso. Ahí lo podemos medir templo por templo, familia por familia, persona por persona. Mientras nazca un chico cristiano en una familia cristiana, no en una probeta, se detiene el reino del anticristo. Mientras la gente se siga casando, cuando yo vine por primera vez a México hace 24, 23 años, había 1 millón de casamientos por año. Cada vez que quería visitar una iglesia para conocer acá en Guadalajara, había alguien casándose. No sé cómo será ahora. Pero eso era poder, más que un escudo antimisilístico.
esa capacidad de hacer familias cristianas. Ahora, si eso está frustrado, bueno, hagamos política. Pero muy lejos no vamos a ir. Damos paso a una pregunta que nos formula una persona que presenció la conferencia en línea. Pregunta lo siguiente: ¿los magos de Daniel son una profecía de los magos que adoran a Cristo en la Epifanía de Navidad, o son una representación o una anticipación? Una parte de los magos se puso del lado de Daniel. Eran sus compañeros de estudio y los había salvado, porque cada vez que Daniel acertaba, lo salvaba de ser decapitado por el rey. Y a veces los magos actuaron, hay antecedentes, si bien la mayoría son malos, hay antecedentes buenos. Por ejemplo, Jeremías, cuando fue traicionado por el rey y toda los príncipes y los sacerdotes, etcétera, lo encerraron en el pozo, ¿no? En pleno momento que tenían que buscar a su profeta para que les diga qué hacer, un acto de necedad y ceguera absoluta en el momento que avanzaba Nabucodonosor. Cuando cae Jerusalén, Nabucodonosor manda respetarlo a Jeremías. Y el que lo saca del pozo son todo el Estado Mayor de Nabucodonosor, pero el que le da la mano es Rabmag, el mago supremo. Así que ahí lo rescataron y lo sacaron del pozo. Los 3 días en el pozo es una figura de la muerte de Cristo, y es sacado por los magos. Y después los magos que van al nacimiento de Cristo, a adorar a Cristo, también representan lo último de esa tradición. No sé si está conforme. Podríamos hablar de los magos, ¿no? Largamente, pero es otra conferencia. Bien, muchísimas gracias, doctor. Han quedado algunas preguntas por responder del público en línea, las cuales serán contestadas a través de la propia plataforma. Agradecemos muchísimo su atención y los invitamos a estar pendientes de la siguiente conferencia de nuestro querido amigo el doctor Rafael Brady Obey. Recording stopped.